A ver, mucha atención con la siguiente información. La frecuencia de compra de los hogares del país se ha ido incrementando en los centros de venta en comparación a las cifras del 2020, según un informe de Kantar. Sin embargo, ante una mayor restricción por la pandemia y un mayor control, no se podría llegar a los niveles prepandemia. Escuchemos. Debido a las restricciones por la pandemia del COVID-19, el comportamiento en el consumo de los ciudadanos ha ido cambiando constantemente. Se observa un crecimiento en consumo, pero tiende a disminuir el ticket de gasto, según un estudio de Kantar. En el tercer trimestre del año, la frecuencia de compra se ha ido incrementando en 2 visitas a los centros de venta en comparación al mismo periodo del 2020, llegando a las 57 veces. De acuerdo con Kantar, el ticket de gasto entre julio a septiembre en este año es de 25 soles y se reduciría a 23 soles al cierre del mismo. Sin embargo, a pesar del aumento en la frecuencia de compra, ante una mayor restricción por la pandemia y control, no se podría llegar a los niveles prepandemia en el 2022. Los alimentos y bebidas son los que han tenido un mayor crecimiento en visitas al punto de venta y tendiendo a reducir su gasto debido a que las familias regresan a su forma de compra tradicional, sobre todo asistiendo a las bodegas. En el último año, el principal gasto de los hogares fue también la limpieza, debido a los artículos que se debían utilizar para protección del COVID-19 y ante el avance de la vacunación y la movilidad, el cuidado personal y las canastas que se vieron afectadas con la pandemia denotan una recuperación. Según el estudio, el cuidado personal y bebidas contribuyeron con más del 70% del crecimiento de la canasta en el último trimestre y en el año las subcanastas relacionadas a alimentación y limpieza crecieron a doble dígito. El regreso de estas subcanastas como cosméticos y cervezas generaron el 50% y el 40% del crecimiento en el último mes y fueron evidenciadas en el top 10 de categorías que más crecen en gasto. Entre las compras a distancias, el 13% de los hogares realizan compras por teléfono, mientras que el 14% lo hace mediante e-commerce. Bueno, para analizar la situación y las tendencias de consumo estamos ya con Mauricio Chen, director de Desarrollo de Negocios de Kantar. ¿Cómo está, Mauricio? Muy buenas tardes. Hola Omar, muchas gracias por tenerme y gracias por tener a Kantar de Visión World Panel con ustedes. Mauricio, ¿qué es lo que está pasando con las tendencias de consumo en un contexto donde lamentablemente vemos que el precio de una serie de productos está subiendo, ¿no? El poder adquisitivo de los peruanos lamentablemente se ha visto mellado. ¿Qué impacto tiene esto en la forma como compramos? Sí, claro. Mira, como bien mencionaba el informe, es interesante ver los movimientos que están pasando en las categorías de consumo masivo dentro del hogar, donde si nosotros vemos a año móvil desde junio de este año, aún vemos crecimientos importantes a ritmos del 10% en valor. Definitivamente, ya cuando estamos viendo los niveles al corto plazo, vemos ciertas volatilidades en el consumo vale la redundancia, del consumidor peruano, evidentemente por las moderaciones que podemos estar viendo dentro de la economía en sí, ¿no? Dicho eso, pues el cambio se ve muy, digamos, alineado hacia al mayor nivel de frecuencia o de visitas a los canales y por ende reduciendo de una otra manera los tickets que compran por cada viaje que hace el consumidor peruano en el Perú, ¿no? Es decir, estamos gastando menos cada vez que vamos a hacer compras, pero vamos a hacer compras con más frecuencia. Correcto, eso es muy cierto, Omar, y eso está muy relacionado también a la reducción de las restricciones que tenemos al día de hoy. Como bien sabemos, las bodegas, por ejemplo, el día de hoy ya tienen mayor apertura dentro de los canales peruanos, lo cual hace que, por ser un canal de proximidad o cercanía para el hogar peruano, generemos mayores visitas hacia los puntos de venta y por lo tanto no necesitamos generar mayores gastos por viaje. Claro. Una vez que estamos en ellos, ¿no? Claro. ¿Y qué tipo de sectores o dónde hemos empezado a reducir con mayor fuerza nuestro gasto? Sí, definitivamente primero hay que tener en cuenta cuáles son las principales categorías que han tenido un efecto rebote, digamos, o un mayor desenvolvimiento al día de hoy, al segundo trimestre de este año, y lo que podemos ver es toda la parte cosmética,
¿no? Definitivamente por la reducción en las restricciones de los consumidores. Es interesante ver cómo bebidas no alcohólicas y alcohólicas como las cervezas empiezan a retomar crecimientos muy importantes arriba del doble dígito, digamos, y esto porque el hogar se convierte en un lugar de encuentro, ¿no? Como sabemos, hay gente más vacunada, por lo tanto empiezan a haber un poco más de reuniones familiares, y lo cual hace que el momento de compartir entre los mismos pues juegue un rol interesante para estas, ¿no? Pero como tú bien mencionas, hay otras categorías que empiezan a tener ciertas caídas o menores ritmos de crecimiento, por lo cual hay una redistribución del gasto, ¿no? En ellas, pues, si nosotros nos acordamos del año pasado, cuando estábamos muy encerrados o muy confinados, todo lo que era la cocina, los postres y demás, empiezan a tener ciertas reducciones en el consumo, o de pronto parte de las cocinas básicas, ¿no? Como el aceite, como digamos, los fideos, harinas, entre otros, ¿no? Entonces hay una recomposición en el gasto, pero lo cual igual siempre vemos los crecimientos o vislumbramos crecimientos, digamos, moderados dentro de las mismas, ¿no? Y se ha recuperado, lo mencionabas, el rubro de comida fuera del hogar, es decir, la gente está volviendo a los restaurantes, está, no sé, juntándose con los amigos, a cenar por ahí, o todavía eso viene un poco deprimido debido a la pandemia. Aún definitivamente no vemos recuperaciones, digamos, marcadas. Sí vemos que se están empezando a abrir ellas. Lo que podemos ver es que definitivamente ya al estar vacunado como persona, pues nos damos esas salidas fuera del hogar, compararnos un poco con los hogares, con los miembros de los mismos, pero definitivamente va a estar muy condicionado a las aperturas totales que pueda tener la economía en sí, ¿no? Entiendo. Y a ver, ¿cuáles son las perspectivas ya hacia los siguientes meses, ¿no? Porque tenemos un entorno, insisto, todavía de precios altos, muy complicado, digamos, un contexto de incertidumbre política que puede frenar ciertas decisiones de compra, sobre todo de compra grande, ¿no? De inversión importante. ¿Qué esperamos de aquí a diciembre? Sí, primero hay que tener en cuenta, Omar, algo muy interesante, es que el consumidor peruano evalúa muy bien la compra cuando está en el punto de venta, ¿no? Por lo cual, cuando ve productos que tienen un valor agregado, que pueda satisfacer la necesidad de cada uno, genera el desembolso, y por lo cual lo podemos ver como canastas como la de cosméticas, por ejemplo, ¿no? Caso contrario, productos que puedan tener no mucha diferenciación entre uno y otro, el consumidor peruano va a intentar de alargar el consumo de estos productos, ¿no? Y empezar a buscar mejores alternativas que puedan ayudar a satisfacer la misma, ¿no? Entonces, dicho eso, creo que nosotros vemos un crecimiento moderado, somos positivamente conservadores, digamos, donde esperamos que a finales de este año estemos yendo casi a los niveles similares de crecimiento dentro del hogar, los números similares a los del 2020, ¿no? Y ahora, ¿cuál va a ser el comportamiento también de las tiendas comerciales, ¿no? Ante, digamos, esta mayor cautela de los consumidores, veremos en los próximos meses más promociones, más ofertas, ¿cómo atraer al consumidor? Sí, definitivamente. Todos los juegos estratégicos y tácticos, digamos, en cuanto a la oferta de valor que le podamos dar al consumidor, este mismo va a estar muy pendiente, va a estar muy cauteloso en lo que puedan, digamos, ofertar. Y nuevamente, ¿no? Si es que el consumidor percibe que tiene un valor adicional lo que lo están ofertando, va a ir a buscarlo a comprar, ¿no? Caso contrario, si es que no encuentra un valor diferencial lo que lo pueda satisfacer. Entonces, va a estar muy pendiente en ello. Yo creo que es el momento oportuno para poder seguir teniendo crecimientos en el consumo, ¿no? Y a nivel de tiendas, ¿quiénes son las más afectadas? ¿Los supermercados, los mercados tradicionales, las nuevas tiendas de conveniencia, las bodegas? ¿Dónde van a ir? ¿Dónde prefieren ir los consumidores en un contexto como el que vivimos actualmente? Sí, definitivamente lo que vemos al día de hoy es como la recuperación que estamos viendo en bodegas. Para darte un dato, si nosotros acumulamos de enero a junio, el primer semestre de este año contra el mismo del año anterior, las bodegas ya tienen un crecimiento del 14%. Igual los mercados de abasto en el mismo periodo
están creciendo alrededor de 2 puntos, ¿no? Ajá. Y el canal moderno manteniéndose a los ritmos ya inclusive en un nuevo piso, digamos, con relación a lo que era la prepandemia, lo cual mantiene los ritmos promedios que ha estado creciendo en los últimos meses también, ¿no? Me imagino que estas compras que hacían algunas familias para, digamos, un mes, mes y medio, grandes compras, donde a veces se busca ahorrar por volumen, ¿ya no se dan con la misma frecuencia o sí? Totalmente de acuerdo, Omar. Ante la reducción de las restricciones, el consumidor peruano, digamos, está, entre comillas, regresando a sus hábitos prepandémicos, ¿no? Donde el canal tradicional, la bodega, el canal principal, y lo que estamos viendo el día de hoy es que no solamente la bodega, sino también el mercado de abasto siguen siendo los canales principales para el consumidor peruano, ¿no? Y eso, como bien mencionaba al inicio, incrementando más visitas al canal y no necesariamente haciendo estas compras de emisiones grandes, de estoqueo, de planificación, porque ya no nos, digamos, nos permiten salir a la calle a poder hacer ese tipo de compras y eso definitivamente ayuda a la reestructuración de los canales, ¿no? Y imagino, para terminar, que rubro salud sigue siendo un, digamos, sector fuerte todavía, de alta demanda de los consumidores por todos los protocolos que la gente sigue manteniendo. ¿O ha Sí, bajado? totalmente. No, sí, inclusive si nosotros vemos al segundo trimestre de este año contra el mismo trimestre del 2020, categorías relacionadas al cuidado del hogar siguen creciendo a ritmo de valor al 10%, ¿no? Son hábitos que ya se mantienen en el hogar peruano, la desinfección, por evidentemente la preocupación de la salud, ¿no? Entonces son categorías que siguen manteniendo los ritmos y creo que eso se van a seguir manteniendo, ¿no? Perfecto, Mauricio, muchísimas gracias. Un gusto. Mauricio Chen, director de Desarrollo de Negocios de Kantar World Panel, que analiza las tendencias de consumo. Son las 4:59 de la tarde, tenemos que despedirnos ya, pero ustedes no se despeguen de la programación de RPP Televisión, que ya viene Valeria Fuertes en Central de Informaciones. Muy buenas tardes, señores y señoras.